Muy buenas tardes a todos y a todas. Sean bienvenidos, bienvenidas a una charla más sobre historia de México. El día de hoy nos acompaña Daniela. Bienvenida, Daniela. Gracias, Fausto. Antes de darle la palabra a Daniela, voy a hablar un poco de su trayectoria como historiadora. Eh, pues bueno, Daniela Marmolejo Cerda realizó sus estudios de licenciatura en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Sus estudios se inclinan por la actividad hospitalaria en la Nueva España. Realizó su servicio social en el Fondo Reservado de la Biblioteca Nacional y se desempeñó en la catalogación de obras pictóricas del siglo XX en colecciones particulares. Actualmente trabaja como docente en el Pilares Portales de la Alcaldía Benito Juárez. Bueno, esto es un poco de lo que ella ha trabajado, muy resumido, algo muy breve, pero bueno, Daniela, bienvenida y te doy la palabra. Pues muchas gracias, Fausto. Yo estoy muy contenta de que me estés dando este espacio para hablar un poquito de estos temas que en la actualidad han recobrado mucha importancia debido a las circunstancias por las que atravesamos. Y bueno, voy a compartir mi pantalla para presentarles. No sé si ya se esté viendo, Fausto. Sí, ya está. Ok. Muy bien. Bueno, pues primero sería importante mencionar que desde el inicio de la humanidad, el hombre ha estado expuesto a múltiples patógenos provenientes de virus y bacterias, que han estado presentes en la Tierra desde hace miles de años. Estos microorganismos han repercutido en el funcionamiento del cuerpo humano de manera individual y a una mayor magnitud de manera colectiva. En algún punto de la historia, los hombres y mujeres cambiaron su estilo de vida y dejaron de ser nómadas. Es entonces cuando se empezaron a conglomerar en pequeñas comunidades que al transcurrir el tiempo se convirtieron en ciudades o puntos de enclave, y al darse esa convivencia cotidiana en un espacio más reducido, fue inevitable el contagio y la propagación de enfermedades. En el siglo XVI, algunos de los patógenos que habían afectado Europa, África y Asia habían sido asimilados durante cientos de años por sus poblaciones. En el momento del encuentro entre el viejo y nuevo mundo, estos llegan a América y comienzan a expresarse en la población nativa, y a este fenómeno se le conoce como unificación microbacteriana. Es entonces cuando la población afectada tuvo que adaptarse o morir. Y adaptarse sería que el virus entrara a su organismo, se efectuara el proceso de infección sin causar la muerte y así crear resistencia inmunológica. Para entender el impacto de las enfermedades en una población, se tienen que contemplar tres factores. El factor sociocultural, esto es, cómo la población se comporta, qué hábitos desarrolla, qué costumbres desarrolla y cómo altera con esto el medio ambiente. El factor biológico sería cómo funciona el microorganismo patógeno, igual cómo se comporta y cómo afecta en el cuerpo humano desde un punto de vista biológico y médico. Hay toda una discusión de si los virus, por la estructura biológica de su conformación, son seres vivos o si solo lo son a partir de que encuentran otro ser vivo, sea animal o humano, para replicarse a través de las células de sus hospedadores. El factor ecológico es cuando los organismos de alguna forma tienen estabilidad en el medio ambiente, que es un nicho ecológico, pero estos se pueden ver afectados por diferentes fenómenos. Puede ser por sequías, por exceso de lluvias y sobre todo se ven alterados por la intromisión del hombre en esos ambientes, por lo cual se comienzan a generar enfermedades.
En este siglo XVI, después de la llegada de los españoles, las epidemias se comienzan a manifestar en este periodo de contacto y de incipiente mestizaje que será cultural como biológico. Indígenas y africanos tendrán que someterse a la visión occidental que los conquistadores imponen, la visión de su mundo, de su religión, de cómo ven la salud, las enfermedades, la arquitectura, etc. Uno de los espacios que será el escenario de esta interacción de diferentes poblaciones será la Ciudad de México, capital del Virreinato de la Nueva España. Los edificios que constituían la ciudad de Tenochtitlan son derribados y sus mismas piedras utilizadas para la construcción de los novohispanos. El mestizaje biológico de habitantes originarios de continentes europeos, africano y americano dará como resultado una mutación del sistema inmune, además de una interacción entre microorganismos patógenos. Ahora conviene destacar la diferencia entre endemias, epidemias y pandemias. Se habla de endemia cuando se afecta a un grupo poblacional, de epidemia cuando ya se está afectando a distintos grupos poblacionales esparcidos en distintas zonas geográficas. En el momento en el que se están dando epidemias en la Ciudad de México, al mismo tiempo se están dando en las otras ciudades recién fundadas, como el caso de Puebla de Los Ángeles. Y por último, hablamos de pandemia cuando la enfermedad se expande a más de un continente. Tomando en cuenta los factores antes mencionados que inciden en las enfermedades, la población indígena tuvo que someterse al sistema de encomienda. El reparto de estas tierras se le concedió a los conquistadores que ayudaron a Cortés en su empresa. La encomienda era la entrega de mano de obra, servicios y tributos en especie, y en ella podían confluir distintos grupos de indígenas que habían sido desplazados y que ya tenían un equilibrio con los microorganismos de su zona geográfica proveniente. Ahora también, cuando se traen los animales vacunos y se les pone en contacto con los indígenas, en el momento de ordeñar a las vacas, es en las ubres donde se encuentran los granos de la viruela vacuna, que al momento de reventarse, el patógeno salía a flote y de ahí comenzaban las cadenas de contagio que derivaban en epidemias. La modificación del entorno para crear las nuevas construcciones, la desecación de las zonas lacustres, la tala de árboles, provocaba modificaciones en el nicho ecológico. Bacterias y virus y otros organismos como los piojos empezaban a buscar nuevos organismos para poder sobrevivir. La modificación de la dieta para los indígenas con la incorporación de la carne de distintos animales, de trigo y otros cereales, a los cuales, en conjunto con el exceso en los trabajos forzosos, repercutía en la depresión del sistema inmune. Eso sin mencionar el impacto brutal de tener que cambiar su sistema de creencias religiosas. ¿Cuáles fueron algunas de las epidemias más graves que ocurrieron en este siglo XVI? Pues tenemos que en 1519 se va a dar la de viruela, o también conocida en vocablo náhuatl como huizáhuatl, que significa gran lepra. Esta se manifiesta con síntomas de resfriado y después de un par de días con la erupción de ronchas o granos de gran tamaño en la zona abdominal, luego la espalda y después se esparcía por todo el cuerpo. Y dependiendo la coloración que tomaban, la viruela se clasificaba en normal, roja o negra. En 1521 se dará otra epidemia de este tipo. En 1531 se dará una de sarampión o zahuat-tepitón o lepra pequeña, y con ese vocablo se le diferenciaba de la viruela. En este caso las ronchas eran más pequeñas, no tenían volumen como las de la viruela y son de color rojo claro. En 1545 se dará una de cocolistli, y esta es una de las enfermedades más misteriosas porque todavía no se ubica cuál es el patógeno que la causa. Hay algunas hipótesis que apuntan
a que pudiera provocarse por salmonelosis, pero aún no hay estudios completos que lo avalen. Se sabe por los registros que de las principales afecciones era un fuerte sangrado nasal y que de 4 a 5 días el individuo moría. En 1550 se dará una de paperas, que causa la inflamación de las glándulas que producen la saliva y que se encuentran delante y debajo de cada oído. En 1563 se dará una epidemia conjunta de sarampión con cocolistli, en el 63 de sarampión con cocolistli, en el 66 de cocolistli y en 1575 vamos a tener otra de sarampión. Las enfermedades cotidianas de un grupo poblacional se les denominará como patocenosis. Aunque los indígenas fueron el grupo más vulnerable en los contagios, los españoles no estuvieron exentos de enfermarse. Ellos también tuvieron que adaptarse a otro entorno geográfico y convivir con los microorganismos de estas regiones. Lo que comúnmente se le llamó la venganza de Moctezuma representaba un cuadro de enfermedades gastrointestinales y parasitarias, con graves diarreas, con expulsión de sangre y parásitos. En los indígenas se presentarán enfermedades dentales por el cambio de alimentación, en articulaciones por el exceso de labores en construcciones y tanto en españoles como en indígenas y negros se dará sífilis o también llamada el mal gálico. Esta se daba por contacto de mucosas en las relaciones sexuales. Y también se daba el tabardillo, que era el tifus exantemático provocado por la picadura de piojos que no respetaban origen étnico. Ahora, para el siglo XVII, habrá una continuidad de estos mismos virus y seguirán manifestándose en epidemias a lo largo de la centuria. Pero encontraremos que el espacio de la Ciudad de México tendrá una organización más definida y quisiera ahondar a este respecto para mencionar algunas de las características de la ciudad y las condiciones insalubres que propiciaron los cuadros infecciosos. Para este siglo, tenemos que la ciudad era un espacio con fronteras endebles. Alrededor de la traza de la ciudad de los españoles se encontraban los 4 barrios indígenas: Santa María Huepopan, San Sebastián Atzacualco, San Pablo Soquiapan y San Juan Moyotlán, agrupados en la cabecera de San Juan Tenochtitlan. En realidad, la división que se hacía entre los barrios y la traza solo era de carácter jurisdiccional, pues en la práctica todos los habitantes transitaban de un lado a otro e incluso algunos españoles asentaban sus viviendas en los barrios de indios. La Plaza Mayor constituía el corazón y centro de la urbe. A sus costados, los edificios albergaban los poderes civil y religioso. El Palacio Virreinal, residencia del virrey y de la Real Audiencia, estaba la catedral, cabecera del Arzobispado de México, y las casas de cabildo y el ayuntamiento. En la parte posterior de este último se situaba la cárcel de la ciudad y la carnicería. Aledañas a la Plaza Mayor se situaban la del Marqués y la Plaza del Volador. En el interior de la Plaza Mayor existía uno de los espacios de comercio más grandes, el mercado, plagado de puestos semifijos, donde se encontraban infinidad de productos comestibles, desde animales que se vendían vivos hasta enseres domésticos, herramientas y objetos de segunda mano. Igualmente, muchos eran los puestos que preparaban in situ la comida. Hacia el sur de la Plaza Mayor se encontraba una fuente que abastecía de líquido vital a todos los comerciantes, vecinos y negocios que carecían de las cañerías con el agua potable. Dentro de la traza española y siguiendo el equilibrio de un damero, las casas se situaban uniformes, las calles eran rectas y espaciosas. Entre las calzadas más importantes estaban La Piedad, San Cosme, San Cristóbal y Chapultepec. Las acequias, canales de agua llenos de pequeñas canoas, también se ocupaban como medio de transporte
tanto de personas como de productos y mercancías, y se distribuían como arterias a lo largo y ancho de la ciudad. De carácter religioso, se encontraban los diferentes conventos de las distintas órdenes religiosas con sus templos y capillas. Principalmente, a la ciudad se le abastecía de agua potable desde dos acueductos que existían en ese entonces. Uno corría desde los manantiales del bosque de Chapultepec hasta una pila que se encontraba en la plaza del Mercado de San Juan. El otro nacía en Santa Fe, pasaba por Chapultepec y entraba por la calzada de Tacuba, desembocando en una caja de agua nombrada La Mariscala. Los conductos que abastecían el agua beneficiaban a ciertos sectores de la población, entre ellos a los edificios de las órdenes religiosas y a los edificios más prominentes. La población indígena, si bien en el siglo pasado había descendido el número, seguía constituyendo el grueso de ella, al igual que la de origen africano, que se fue incrementando en dicha centuria. Tratar de dar un censo de la población es un poco arriesgado. Según Gemelli Carreri, viajero italiano de ese tiempo, aseguraba que en México tendría 100,000 habitantes, pero la mayor parte indios, negros y mulatos. La Ciudad de México, durante el siglo XVII, estaba llena de contrastes, desigualdades y privilegios que tenían que ver, por un lado, con la condición socioeconómica y por el otro, con la pertenencia a algún grupo étnico. Casi todos los indios, negros y mulatos seguían siendo la mano de obra en construcciones y obras públicas, y vivían en una situación de escasez y miseria. Frente a esta ciudad esplendorosa, que nos muestran, por ejemplo, algunas de las pinturas como el biombo de los condes de Moctezuma, se alzaba la otra cara de la ciudad, llena de múltiples problemáticas que ocasionaban la insalubridad de sus habitantes, produciendo múltiples enfermedades y mortandad. Uno de los problemas de esta centuria fueron las constantes inundaciones. En 1629 ocurrió la peor que se haya dado en el periodo del virreinato. Sus estragos repercutieron hasta 1634 y la ciudad vivió un lamentable estado de emergencia. Cito a Celia Maldonado López. En esta ocasión, el pánico se apoderó de los habitantes. Las familias pobres que vivían en los cuartos bajos salían huyendo para no perecer ahogadas. Los comerciantes veían inundados sus almacenes. Los balcones se encontraban llenos de gente afligida, solicitando a gritos canoas para abandonar la ciudad, convertida en lago. Las misas se celebraban en los balcones y en las azoteas. El tránsito se hacía solo en canoas. Francisco de la Maza reporta que aproximadamente murieron 30,000 indios ahogados o aplastados por los derrumbes y que de 20,000 familias de españoles y criollos solo quedaron 400, ya que salieron de la ciudad para establecerse en otros sitios, como por ejemplo en Puebla de Los Ángeles y no más lejos en Coyoacán, en Tacuba, en Mixcoac o en San Agustín de las Cuevas, el antiguo Tlalpan. Los que se quedaron tuvieron que lidiar con los infortunios. La hambruna no se hizo esperar. El abastecimiento de comida fue un caos. Los almacenes de trigo y maíz se encontraron húmedos y enmohecidos. El rastro se había inundado y los precios en los artículos de primera mano habían elevado su precio. Muchas de las edificaciones sufrieron grandes daños y a esto le agregamos una infinidad de cadáveres en estado de putrefacción, sumergidos en las aguas. Tal evento repercutió en plantear la idea de reubicar la ciudad hacia los terrenos entre Tacuba y Tacubaya, aunque en 1631 se desistió de la idea de su traslado. Para los años subsecuentes, cuando la ciudad ya estaba en mejores condiciones, llegaron a habitarla nuevos vecinos. Hacia 1646, todo apunta a una recuperación de sus moradores, ya sea por la llegada de nuevos inmigrantes españoles, indios procedentes de otras regiones, junto con esclavos negros, o bien por el aumento del mestizaje. Fueron otras dos las inundaciones
que afectaron de manera severa, la de 1647 y la de 1691, y aunque causaron muchos daños al ambiente, el ambiente húmedo derivó también enfermedades respiratorias. Fuera de los estados de emergencia, el agua potable de la que disponían los habitantes para beber, proveniente de los acueductos, terminaba en las tomas privadas de conventos y en los edificios acaudalados y en las fuentes públicas, pero éstas se contaminaban de los diferentes materiales que circulaban en el aire. Además, no se sabe cada cuándo se limpiaban estos depósitos, y peor era cuando se daban las plagas de roedores e insectos. En los sitios comúnmente llamados arrabales, habitados por los indios, donde no se disponía de fuentes públicas, las personas disponían del agua directa de las acequias para beberla y para preparar sus alimentos, lo que también ocasionaría graves enfermedades. Las autoridades, encargadas, entre otras cuestiones, de las obras públicas y del saneamiento en la ciudad, fueron el virrey, el ayuntamiento, a través de su junta de policía, y el tribunal del protomedicato, que se constituyó en 1628. Y además de examinar a los individuos que aspiraban a los cargos médicos, veían asuntos relacionados con la salud pública. Sin embargo, dichas instituciones no llevaban a cabo sus deberes, por lo que los servicios a la ciudad no fueron una prioridad sino hasta el siglo XVIII, que se comienza a elaborar un proyecto de salud pública tomando varias medidas sanitarias. Otra de las problemáticas que se presentaba en la ciudad en el siglo en cuestión era la falta de limpieza en sus calles. Primeramente, saliendo a relucir la cuestión de la basura, que era generada a diario, en primera instancia por todas las casas de la ciudad. Imaginemos el volumen que se sacaba a las calles esperando que los carros de recolección pasaran a recogerla. Estos no lo hacían diariamente y la basura aumentaba, dificultando el acceso en las calles y produciendo un foco de infección, plagado de moscas y demás animales nocivos. A esto le añadimos que la basura que se acumulaba tapaba el drenaje, provocando su asolve y en temporada de lluvias, inundación. El mismo presidente de la Junta de Policía, el señor Juan Núñez de Villavicencio, declaraba al hablar de la calle Montenegro: está formada por muladares y en toda la escuadra muchos montones de basura de la que de sus casas sacan los vecinos de ella y se hallan con muladares, inmundicias de la cuadra, desde la esquina que llaman Chavarría hasta la que va a la plazuela de San Gregorio. También el ir y venir constante, transitaban por las calles caballos y mulas que jalaban los carruajes, así como los carros de mercancía, dejando por las calles sus excrementos. Para evitar los charcos llenos de lodazales, durante temporada de lluvias, se mandaron empedrar las calles durante los primeros años del siglo XVII, pero esto corría a cargo de cada vecino, que para su comodidad solo lo hacía a lo ancho de su fachada, y ocupaba diferentes materiales que pasado el tiempo se deterioraban y se desprendían. En el caso de los barrios indígenas, el problema de la basura era aún peor, pues además de que se llegaba a generar, los encargados de la recolección de basura iban y la depositaban en la periferia de la traza española. Las plazas albergaban en su interior a los mercados donde se daba una fuerte actividad mercantil y no eran más limpias que las calles. Los puestos dejaban por doquier su basura. La Plaza Mayor, con todo su bullicio, estaba llena de las inmundicias, e inclusive había algunas letrinas cuyo aroma se conjugaba con el de la comida que se preparaba en puestos subsecuentes. Como mencionamos anteriormente, muchos animales eran llevados vivos a la plaza, entre ellos vacas para su ordeña, cerdos, reses, etc., que a su vez defecaban ahí mismo, y algunos después los mataban y destazaban para comerciar con su carne y abastecer al vecindario.
debió ser numerosa la cantidad de moscas merodeando entre los desperdicios y perros buscando sobrantes de comida. La situación no debió de ser del todo distinta en los demás mercados como el del Parián, el de San Juan, el de Santiago Tlatelolco, el de Santa María la Redonda y el de Tomatlán, donde se hacían ferias de comida todos los días. Además de la carne que se vendía en el mercado de la Plaza Mayor y otros más, estaban los establecimientos de las carnicerías dentro de la traza española y los barrios indígenas, también llamadas tablas. La carne que debía de venderse en buen estado proveniente de los rastros no siempre estaba en buenas condiciones, ya que por un lado, inmediatamente que se mataban a las reses en el rastro, la carne era enviada a las tablas sin limpiarse correctamente, y por el otro, se presentaba la introducción de animales ya muertos a la ciudad, cuya carne a veces no estaba en buen estado para su venta, y aún así era vendida y consumida provocando enfermedades. Las tocinerías también presentaban un grave problema de insalubridad, ya que en ese mismo comercio los cerdos eran criados y se les mataba para la venta de su carne y de otros artículos que del derivaban. Sus desechos corporales y las grasas se arrojaban a la calle, esperando que las carretillas encargadas del aseo de las mismas las recogieran o simplemente eran vertidas en las atargias, provocando inminentemente una obstrucción. Las quejas de los vecinos se fundaban en el mal olor que despedían dichos establecimientos, en los desperdicios que se arrojaban a las calles y en la proliferación de piojos en los cerdos y otros animales que se comerciaban. Las acequias se convirtieron además de canales de transporte de mercancía en lugares de vertederos de basura y de heces de aquellos vecinos que carecían de cañerías, lo que también provocaba, además de un fétido aroma, su asolve constante. La limpieza de estos conductos se llevaba a cabo por indios, negros y mulatos que realizaban el trabajo sucio. Lo mismo hacían con las letrinas, también conocidas como secretas o vasos para excrementos o necesarias. En algunas casas de particulares, estas se disponían en los segundos patios y si al momento de excavar se encontraba algún canal de agua subterráneo, las excretas eran llevadas ya por este y no había necesidad de la limpieza. Pero en los casos contrarios se limpiaban y estas eran llevadas por carros jalados por mulas igualmente hacia las periferias. En otras ocasiones también se depositaban en las cañerías o atargias de conductos residuales, pero estas se encontraban descubiertas y al aire libre, combinándose con basura y lodo, por tanto, al igual que las acequias, se asolvaban. En el último de los casos, mujeres y hombres defecaban en las calles. Juan Areche testificaba que todos los hombres, en todas las partes, aun sin usar de los actos reflejos de ellas, como por instinto natural, buscan las tinieblas y los lugares más ocultos para exonerarse de las corporales inmundicias. Aquí parece que haciendo ostentación de su propia porquería, hacen también las excreciones de sus cuerpos en el medio del día, en las plazas y en los lugares más públicos. Manuel Orozco Berra nos muestra el panorama insalubre de esta gran urbe, centro de convivencia, comunicación y tránsito entre todos sus moradores. Hasta muy mediado el siglo anterior, la Ciudad de México presentaba el espectáculo más repugnante. Las acequias, las calles y las plazas estaban llenas de basuras amontonadas, de inmundicias de todas clases, que puestas en putrefacción con las aguas, ofendían la vista y el olfato. Los vecinos, no obstante los esfuerzos hechos por la policía, se contentaban con arrojar cada cual sus desperdicios delante de sus casas. Y si muy limpio era, cuando era grande el montón de basura, les pegaba fuego, proporcionando a los transeúntes humo y hedor insoportables. La idea de concebir una cristiana sepultura, donde al morir un individuo y su cuerpo debían de estar lo más cercano posible a Dios,
hizo que los cementerios se dispusieran en los atrios de los templos, de conventos y hospitales. La jurisdicción de los espacios en los atrios y en las inhumaciones estaba a cargo de la iglesia, y el lugar asignado en el mismo camposanto tenía que ver con el estrato social al que pertenecía. Muchas de las inmundicias no se hacían de forma adecuada. Muchas de las inhumaciones no se hacían de forma adecuada, es decir, se cavaba a muy poca profundidad, dejando en ocasiones el cuerpo casi al descubierto, desprendiendo un olor putrefacto. Además, era un foco de infección, sobre todo porque eran muy limitados los espacios para albergar tal cantidad de fieles difuntos, sobre todo en tiempos de epidemias y catástrofes. Por lo mismo, era necesario exhumar algunos de los cuerpos que yacían y que presentaban todavía un estado de descomposición. De acuerdo con Marta Eugenia Rodríguez, durante temporadas de epidemias y contagios, las exhumaciones y las sepulturas las hacían los enfermos mentales y los religiosos. Es hasta el siglo XVIII que los cementerios son reubicados fuera de los espacios eclesiásticos y se establece un reglamento en cuanto a la sepultura. Como señalaba anteriormente, además de presentarse epidemias en este siglo, se dieron males endémicos. Estos últimos causados por el ambiente insalubre de la gran urbe, y aunque en su mayoría afectaron a los sectores más empobrecidos como los indios y negros, españoles y criollos pues también resultaron afectados. La desnutrición, enfermedad de los pobres, fue un mal endémico constante, el cual, llevado hasta sus últimas consecuencias, provocaba lo que se le llamaba el mal de costado o neumonía y después la muerte. En la última década del siglo, el binomio desnutrición y hambre fueron una de las principales causas para que se diera el motín del 8 de junio de 1692, ya que, debido a la gran temporada de lluvias y plagas constantes, las cosechas, principalmente de maíz, se habían echado a perder y las de trigo eran escasas. Los bastimentos empezaron a escasear y a los pocos que quedaban se les aumentó de precio. Tal carencia causó el malestar no solo entre los indios, sino entre mulatos, mestizos, criollos y españoles pobres que se amotinaron fuera de palacio y le prendieron fuego a sus puertas y a las casas del cabildo. El incendio se esparció por toda la Plaza Mayor. En los lugares donde reinaba el hacinamiento y la suciedad, los piojos y las pulgas eran conductores del tabardillo, o tifus exantemático, cuyas complicaciones pueden causar daños hepáticos y renales. En temporadas de sequías y calor eran frecuentes las diarreas, también llamadas misereres o seguidillas, y a causa de la contaminación del agua o de los alimentos eran frecuentes la disentería y las fiebres tifoideas. Las fiebres amarillas o fiebres intermitentes eran comunes en los sitios cercanos a los lagos, lagunas y pantanos donde proliferaba el mosquito que transmitía el paludismo. También eran constantes los catarros y las pleuresías, que son infecciones del aparato respiratorio cuya manifestación es la tos seca y el dolor en el tórax. Tenemos un testimonio de Agustín de Betancourt que al respecto nos dice: por los meses de abril y mayo, si hace calor por la falta de aguas, hay erisipelas, esquilencias, sarampión, viruelas, que en los naturales chiquitos son de muerte. Hay destilaciones catarrales y algunas se hacen tabardillo, calenturas podridas y fiebres malignas, que en otoño son difíciles de curar. La general enfermedad son disenterías, diarreas, que han muerto a muchos. La causa que dan unos es que la humedad del suelo. Por consiguiente, tenemos hasta entonces que las enfermedades que se presentaban entre los habitantes de la ciudad se agrupaban en gastrointestinales, respiratorias pulmonares y de erupción.
Hubo también otras enfermedades que también se presentaron, pero por otras razones que no necesariamente obedecen al estado de insalubridad imperante o a estratos sociales, como las venéreas. Entre estas está la sífilis o el mal gálico, o aquellas asociadas a los males mentales. Aquellas que dañaban el hígado eran producidas por un exceso en la embriaguez. Sin embargo, más que una enfermedad, era vista como un vicio que resultaba perjudicial para las costumbres cristianas y de la cual participaban mayoritariamente los indios. Las epidemias más graves que se presentaron durante este siglo XVII cronológicamente fueron en 1601, 1604, 1612 y 13 se dio el Cocolistli. En 1615 y 16 se dará una conjunta de viruela y sarampión. En 1629, derivado de las inundaciones en la ciudad y de las afectaciones a las cosechas, se produjo una gran hambruna que duró hasta 1633. La deficiencia alimentaria y el entorno húmedo provocaron cuadros de neumonía. En 1634 nuevamente se presenta otra de Cocolistli. En 1639 se da una de sarampión. En 1662 se presenta una de viruela y tabardillo. Y en 1692 vuelve el sarampión. Y por último, en 1694 se da una de tabardillo, que era el tifus exantemático. Es importante mencionar que aunque se buscaba darle solución a dichos males materializándose en la construcción de hospitales, las catástrofes naturales, como las epidemias, eran aún consideradas por los habitantes de la ciudad como castigos divinos. Por ello, se efectuaban procesiones con imágenes milagrosas como medio para interceder ante la divinidad. Era cuando entraba en escena San Antonio de Padua, invocando contra el hambre, San Judas Tadeo para las causas perdidas, Santa Lucía para los males de la vista, Santa Eulalia para combatir la disentería, San Roque, San Sebastián y San Cristóbal para afrontar los males de las epidemias. También se recurría a las plantas medicinales propias de la herbolaria mexicana, cuyos beneficios se habían demostrado desde el periodo de contacto. Por otro lado, combinándose con el pensamiento religioso, se pensaba que cuando un individuo era afectado por un mal endémico era porque carecía de salud, pero ¿cómo se concebía esta? Aún figuraban las teorías hipocráticas y galénicas que la definían como el resultado de un equilibrio perfecto entre el hombre y su naturaleza. Esta se componía de 4 elementos, cada una con sus respectivas cualidades, de tal suerte que el aire era caliente y húmedo, el agua húmeda y fría, el fuego seco y caliente, y la tierra fría y seca. Por tanto, la enfermedad era causada por un desequilibrio entre estos elementos que se proyectaban en el cuerpo humano mediante 4 humores y temperamentos: sanguíneo, flemático, melancólico y colérico. Las causas de su inestabilidad eran por causas superiores, como las influencias celestes en el macrocosmos, e inferiores por la corrupción en aguas, el hedor que despedían los pantanos, las ciénegas, los muladares, animales muertos, basura en las calles y cadáveres en estado de putrefacción. Las enfermedades endémicas y epidémicas se atendían en los hospitales. Algunos ya habían sido fundados en la etapa de contacto, como el Hospital de Jesús Nazareno, que fue mandado construir por órdenes de Hernán Cortés. Otros eran fundados por órdenes religiosas o por seglares que, adscritos a una cofradía o congregación, en el ejercicio piadoso se abocaron a curar enfermos y albergar a los desvalidos en los nosocomios. Las corporaciones de hermanos hospitalarios como los Hipólitos, Betlemitas y sanjuaninos, basándose en los preceptos cristianos de piedad y caridad y en la idea que perduraba desde la Edad Media del
hospital hostal, como sitio de recibimiento de todo necesitado, se dedicaron y consagraron no solo al cuidado y atención de los individuos que presentaban determinadas enfermedades, ya sea epidémicas o endémicas, sino que también fungieron como sitios de acogimiento de huérfanos, albergues para desvalidos y hospederías para peregrinos. Eran en suma los hospitales un sitio de recogimiento para el cuerpo y a su vez para el alma, ya que también se recibía una atención espiritual por parte de los hermanos. Estos hospitales eran visitados cada que lo requería por los doctores, que eran quienes recetaban los remedios adecuados y quienes dejaban las instrucciones a los enfermeros del tratamiento que se les debía de seguir a los enfermos. Y bueno, esta es la bibliografía en la que me basé para esta plática y pues eso sería todo. Muchas gracias, Daniela. De hecho, ya tenemos aquí algunas preguntas en el chat. Te las voy a ir leyendo. Ok. Ok, nos preguntan aquí, ¿cómo se curaba la viruela? Pues en realidad, pues no hubo una cura de la viruela, sino hasta que llegó la expedición filantrópica de la vacuna por parte del médico Javier Balmis, y eso fue ya hasta 1803. Pues antes de eso, los frailes habían dado recomendaciones a los indios que eran los que presentaban los síntomas de viruela, y lo que se les decía es que ya no usaran los temazcales, que ya no se metieran en los temazcales, porque pues con el calor y al sudar, pues sacaban al patógeno y pues más se propagaba la enfermedad. También pues un poco para mitigar esta propagación, se derrumbaban las casas de los indios y así quedaban sepultados. En esta conjunción que se hace de la medicina española también, también lo que se recomendaba era moler algunas habas en crudo y justo con este polvo se aplicaba en los granos de la viruela. Pero bueno, eso era hasta todo lo que se podía dar. Me parece que en la India y en China ya antes se daba lo que se le conoce como el proceso de variolización, que lo que hacían era de las costras que salían igual de la viruela, se molían y luego estas se les soplaba en la nariz a algunas personas para crear igual inmunidad. Pero bueno, yo hasta ahorita yo no he visto alguna fuente donde se haya aplicado este proceso aquí en la Nueva España. Simplemente, bueno, lo que te acabo de mencionar y pues dejar que el organismo también creara alguna respuesta inmune. Cuando se volvían a dar los contagios, pues a lo mejor sí se volvían a enfermar, pero pues ya no era tan grave, ya no presentaban síntomas tan graves y solamente pues ya los que morían más eran los niños, que eran los que no habían creado una respuesta inmune. Muy bien, gracias, Daniela. Espero que haya quedado respondida la pregunta, si no aquí en el chat la puedes volver a replantear. Vamos con la siguiente pregunta, que nos dice, ¿qué enfermedad era el mal de San Antón? Y si la locura era considerada una enfermedad. Uh-huh. Bueno, al mal de San Antón también se le llamó como el fuego de San Antón o el fuego sacro, y esta enfermedad me parece que era causada por un hongo cornezuelo del centeno que también estaba presente en algunos cereales. Entonces, en el momento en el que se comían estos, pues entraba esta bacteria y ocasionaba fiebres, dolores de cabeza y además producía el ergotismo y la inflamación en las extremidades. Y pues se le llamaba fuego sacro o fuego de San Antón porque
la sensación era de una quemazón que ellos consideraban insoportable. Ese era el mal de San Antón. Y bueno, la locura sí también era considerada una enfermedad en la Nueva España. Lo que se registra es que era una enfermedad debida a que no se tenía razón, o sea, se carecía de una razón. Y pues las alternativas eran dos. Cuando esta locura no afectaba a otro ciudadano, pues bueno, al enfermo se quedaba dentro de su hogar, ¿no? En el caso en el que ya presentara un problema colectivo, entonces al enfermo mental pues se le recluía o en el calabozo o en los hospitales donde atendían este mal de la locura, que principalmente fue el hospital de San Hipólito, y ya después en el siglo XVIII se funda el Hospital del Divino Salvador, pero este atendía solamente a las mujeres que padecían de este mal. Y bueno, pues había como dos formas para clasificar a los locos. Algunos eran, bueno, los locos melancólicos y otros eran los locos furiosos. Estos últimos eran como los más peligrosos. Y pues bueno, a los que se les tenía que encerrar. Por lo regular en los hospitales donde se trataba la locura, pues se les dejaba a su vez encerrados en una jaula de madera. Ok, muy interesante esto último. Ahorita voy a darle la palabra a Carlos Romero, pero antes de eso, por favor, les pido nuevamente que nos apoyen llenando este formulario, que es para fines estadísticos, para tener un reporte de cuántos usuarios nos acompañaron el día de hoy. Es independiente al que llenaron alguna vez cuando vinieron por primera vez a charlas sobre historia. Este es para pasar asistencia semana con semana. Es un poco más desgastante, yo lo sé, pero pues nos los están pidiendo, así que por favor llénenlo. Y bueno, ahora sí le doy la palabra a Carlos Romero. Gracias, Fausto. Hola, Daniela, buenas tardes. Hola, Mira, Carlos. es una duda. Yo he leído en algunos libros acerca de una frase que yo creo que todos han escuchado acerca de ahí viene el coco. Y lo quiero relacionar con esto que hablamos, o hablaste más bien, sobre el cocolistli, porque no sé si realmente sí es el origen de esa frase sea a partir de esa enfermedad, de las tres grandes enfermedades, o si tiene su origen como tal en las Antillas. Entonces, pues realmente no he encontrado algo así que me satisfaga como para decir si proviene de esa, pues de las enfermedades que se vieron en ese entonces, o si definitivamente viene de otro lugar. Pues mira, pudiera ser, ya que como les mencionaba, a final de cuentas estas enfermedades como la viruela, el sarampión y el cocolistli probablemente afectaban sobre todo a la comunidad infante, a la población infante, ¿no? Que eran quienes no habían creado esta resistencia inmunológica. Entonces, bueno, pues sí pudiera ser como alguna hipótesis de que le decían esto mismo a los niños, ¿no? De ahí viene el coco. Aunque Oh, bueno, pues igual y solo se quedaría como en eso, ¿no? En una hipótesis. Yo no he encontrado igual algún documento o alguna fuente histórica que mencione eso al respecto, pero pues sí, suena muy lógico y igual y pudiera ser por ahí el asunto. gracias, Daniela. No, ¿de qué a ti, Carlos? Esa frase de ahí viene el coco. Yo también cuando escuché esa palabra dije, de allí vendrá ese término. Pues creo que tendríamos que investigar más al respecto de ese término. Pero bueno, aquí nos comenta Diego Alpizar, nos dice excelente explicación, muchas gracias. Lo mismo nos dice Desi Mendoza, muy bien, gracias. Joali Alanis también dice estuvo muy interesante. Eh,
Sí, nos pregunta aquí Desi Mendoza. Yo trato de llenar la encuesta y me pide fecha de la reunión a la que asistiré. O sea, es la fecha de hoy. En fecha, pónganle la fecha de hoy, 21 de enero, por favor. Eh, bueno, ¿quién más gusta participar? Ya sea que escriban aquí su pregunta en el chat o bien pidan la palabra para que les permita hablar por el micrófono. Vamos a ver quién se anima. Por lo pronto, en lo que se animan, yo tengo algunas dudas, Daniela. Ah, Según tus investigaciones, ¿en dónde? Bueno, también depende si es que lo has trabajado. ¿En qué época crees que surgió como tal aquí en América la sífilis? ¿Tienes alguna noción de en qué época surgió? Sí, bueno, lo que se piensa es que en realidad la sífilis proviene justamente de aquí, de América. Es una enfermedad endémica. Eh, y justamente en este periodo de contacto entre la población nativa y los españoles y aquellos que después viajaban a España eran quienes ya eran los portadores de la sífilis y quienes la esparcieron en España. Esa es una línea de investigación porque hasta hace muy poco se descubrió que algunos cuerpos en Europa presentaban osteológicamente evidencias de que habían sido infectados por cepas diferentes de sífilis, pero como que la sífilis más letal fue la que ya existía aquí en América. Ok, sí, porque justamente era lo que quería mencionar, que con investigaciones así es con estudio de esqueletos que se han encontrado aquí en América, pues se mantiene esta hipótesis, ¿no? De que justamente aquí en América ya existía la sífilis y creo yo que es muy interesante ver también cómo el hecho de que una enfermedad haya existido o no en este continente es como motivo para empezar a discutir sobre aspectos de la conquista, porque luego dices, no, pues es que los españoles nos trajeron esto y esto, y viene como esta lucha entre casi casi de enfermedades. Sí, pues Eh, Dime. las enfermedades, pues ahora sí que a la que la población no tenía inmunidad, como la viruela, el sarampión y estos cuadros de gripe que también trajeron los españoles. Bueno, pues sí, aquí sufrió mucho el descenso de la población nativa, pero pues están otras enfermedades que también ya se vivían aquí, que ya se padecían, y también se cree que la tuberculosis igual también era de aquí de América. Igual Sí, hay como, una hipótesis, eh, está padre porque según dicen que no fueron las personas en sí quienes trajeron cepas de tuberculosis, sino algunos lobos marinos que ya estaban contaminados en África, viajan hasta América y los pobladores que empiezan a alimentarse de la carne de las focas, entonces se contagian y se desarrolla entonces aquí la tuberculosis. sí, es muy interesante todo esto de las enfermedades y buscar siempre el lugar de donde surgen, ¿no? Que bueno, yo creo que muchas veces encontramos o postulamos algún lugar y a la mera hora resulta que no, que hay otros lugares que también pueden competir por ese epicentro de la enfermedad. Y creo que la historia nos deja también como enseñanza que no debemos probar carne extraña, ¿no crees? Imagínate, primero con focas, ahora con murciélagos, pasan cosas ahí bien raras. Sí, pero igual y esto es como parte de que el hombre también, pues, sí se ha adentrado a nichos ecológicos, los irrumpen y provocan este desequilibrio que causa justamente todas estas enfermedades. Sí, sí, definitivamente. Creo que todo eso tiene hay una relación muy interesante en todo esto. Nos pregunta aquí Karen Hernández Eusebio. Es un tema que va acorde con la situación actual con respecto a la pandemia. Claro, diferente contexto. ¿Cuál de todas las enfermedades que se expusieron fue la que cobró más vidas? Saludos y excelente ponencia.
Pues mira, yo creo que pues la viruela y el sarampión y el cocolistli eh, pues fueron las que afectaron el número, pues afectaron de manera muy significativa, pero a la población nativa, ¿no? En realidad, pues no hay como un registro tal cual de cuántos enfermos hubo. Si juntáramos, yo creo que los del siglo XVI y XVII serían, pues yo creo que millones, pero pues yo creo que, bueno, esas tres enfermedades fueron las que más ocasionaron mortandad. Ok, esperemos que haya quedado respondido. Carlos Romero, ¿levantaste otra vez tu mano o se quedó levantada? No, sí, la volví a levantar. Ah, ok, adelante. Gracias. Me surgió la duda cuando al final estabas ya hablando un poco acerca, bueno, diste todas las enfermedades como que más se generaron, pero me queda la duda de que si pues en ese entonces todavía se le atribuían los males y las cosas a algo divino. Sí, Habrá manera de que, bueno, porque la forma en que lo decías era como si estuvieras narrando el hecho, ¿no? Y hasta yo me puse a pensar, o sea, como si lo estuviera viviendo ahí, y me puse a pensar si por ejemplo, desde el punto de vista o de los indígenas y en este caso de los españoles lo vivían de la misma forma de que se pensara que era algo divino el cual lo causaba esa... Yo sé que sí, porque lo que he leído sí habla de eso, ¿verdad? Pero, o sea, lo tenían desde la misma perspectiva como tal, porque obviamente ya había pasado cierto tiempo desde que llegaron los españoles. Entonces, no sé si hay alguna como, pues ahora sí que le hayan hecho alguna pregunta o como tal a los indígenas que les preguntaran, ¿no? Si ellos creían que era algo relacionado a eso, no sé, tú qué has leído al respecto. Sobre todo, yo creo que para el siglo XVII, que digamos que la población indígena ya había, bueno, asimilado también esta imposición de la cultura española y occidental. Eh, sí, o sea, sí hay registros de que sí vieran estos males, sobre todo las catástrofes y las epidemias como de origen divino. Se desataban por la ira, pues por la ira de Dios, ¿no? Sí las veían así y bueno, lo que hacían colectivamente era pues poner justamente, salir a procesiones, rezar en conjunto, rezar de manera colectiva para pues tratar de que esta figura divina, que en su caso era sobre todo la Virgen de Guadalupe y la Virgen de los Remedios, era la que sacaban en procesión por toda la ciudad para que pues ellas intercedieran a su vez, eh, y pues así se aplacara un poco la ira divina y pues de alguna manera retrocedieran bueno, se fueran mitigando más estas epidemias y estas catástrofes naturales. Gracias. Y más antes, no, supongo que también tenían alguna concepción, pero a su manera, ¿verdad? O sea, cuando Sí, fue del siglo XVI ya era, o sea, cuando recién ocurrió, por decirlo así, la parte de la conquista, yo creo que era más a su manera, ¿verdad? Como lo pensaban. sí, yo creo que ahí igual bueno, estaría padre investigar también pues esta concepción de salud que tenía la población indígena. Eh, Igual y tendría yo también que ahondar un poquito más en ese aspecto, investigar un poco más, pero hasta donde yo sé también la salud era reflejo como de este equilibrio natural, este equilibrio entre la naturaleza y bueno, la persona o el individuo. Muchas gracias, Daniela. ¿De qué, Carlos? Referente a la parte mesoamericana, complementando lo que dijo Daniela, vamos a tener que el cuerpo humano, según los prehispánicos mesoamericanos, estaba formado por dos partes, la parte corpórea y la parte ligera, de esencias ligeras, por así llamarle. Entonces, cuando un individuo se enfermaba, se decía, bueno, tenemos el mismo funcionamiento, un funcionamiento muy similar al mundo europeo. Se maneja que las enfermedades tienen su origen en la teoría de los humores.
¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, como cuando escuchas el término amaneció de mal humor. O sea, todavía tenemos como estas herencias de que los humores son esencias ligeras que entran a nuestro cuerpo y nos enferman. Entonces, esa teoría estaba vigente también acá en Mesoamérica. ¿Y qué era lo que pasaba? Cuando se iba con un médico, se tenían que curar la parte corpórea y la parte de las esencias ligeras. Es decir, por un lado, pues ibas a atender al cuerpo mediante los remedios que se te dieran, ya fuera con herbolaria, que generalmente la medicina mesoamericana se basaba más que nada en plantas, no había antibióticos, el antibiótico es un invento ya posterior en Europa, pero servía para pequeñas molestias, para desinflamar, por ejemplo, algún golpe, cosas así. Y por otro lado tenemos también el papel del chamán. El chamán era el encargado de curar esa parte no corpórea, esa parte espiritual, si así lo queremos llamar incluso. Entonces, pues sí, incluso ya después cuando vienen los españoles con los indígenas, pues los indígenas dicen, pues es que ya me curaste mi herida, pero no me has curado mi parte no corpórea. O sea, entonces, ese es en el caso mesoamericano. Se tenían que curar ambas partes. Esto para complementar lo que mencionó también Daniela. Sí, además también es importante que justo toda esta parte de la tradición herbolaria de las poblaciones indígenas es retomada también como parte de las prácticas para curar ciertas enfermedades, también por la medicina española, ¿no? Y como lo decía, o sea, lo más chistoso es que si algunas prácticas y actividades que fuera en contra de las creencias religiosas, pues eran vistas con malos ojos por la Santa Inquisición o por el Santo Oficio, justamente estas prácticas herbolarias, o sea, se asumen también como parte de esta conjunción de las visiones médicas y no van a ser juzgadas por la Inquisición. Sí, sí, muy importante esto que mencionas, Daniela. Y fíjate cómo es muy importante ahorita complementar las dos partes. Tú trabajas mucho esa parte novohispana y se complementa mucho con lo que ahorita yo manejo de la parte mesoamericana. Y creo que no se puede entender una sin la otra, más por el... Así es. Y además, ajá, Ujú. hasta la fecha todavía seguimos recurriendo, ¿no? Como a, por ejemplo, prepararnos ciertos tés para curarnos de algún, de algún mal, etcétera, ¿no? Todavía esta tradición pues está presente hasta esta actualidad, ¿no? Sí, porque no fue erradicada, sino simplemente se fue adhiriendo a los nuevos modelos cosmogónicos a raíz de la conquista. Y pues hoy en día, gracias a ello, también sobreviven, incluso se han hasta perfeccionado algunos de ellos. Ujú. Bueno, aquí nos dice Claudia Zamora, nos deja aquí un texto muy interesante acorde a lo que vimos el día de hoy. Justamente lo estoy revisando. Se titula La salud pública en el México prehispánico. Nada más que estoy revisando quién lo emite. Unidad de Medicina Física y Rehabilitación, Zona Sur Este. Ok, sí, qué bueno que nos pasas este texto. Valdría la pena revisarlo. Aquí está en el chat por si gustan consultarlo. Nada más que pues por lo que veo es como una visión más desde la parte médica. Entonces pues igual como todo documento hay que revisarlo con pincitas y pues a lo mejor va a haber cosas históricas que no concuerden. También por las personas que lo emiten, que no son precisamente historiadores, pero hay que revisarlo. De verdad vale la pena revisar todo tipo de información y no descartarla sin antes leerla. Muchas gracias, Claudia. Pues bueno, con esto estaríamos terminando la charla del día de hoy. Le agradezco a los que nos acompañaron y también a los que se registraron. ¿Algún último comentario, Daniela? Creo que no. Muchísimas gracias por la invitación, Fausto. Les mando un saludo a todos los compañeros de Pilares de Benito Juárez. Ok. Un saludo, Dani. Muy bien, muy bien. Pues
Gracias por mandar los saludos. Bueno, Dani, pues vamos a dar esta charla por finalizada entonces. Y pues gracias a ti por habernos acompañado. Gracias Pues, a todos los que nos escucharon. y gracias a todo el público justamente que nos acompañó. Gracias a ti. A la gente del Pilares que nos acompañó, que veo que sí hubo varios por lo que veo. Y pues bueno, con eso terminamos. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la Gracias. próxima. Buena tarde. Buenas Gracias, tardes. buenas tardes.